Ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¿Cómo están, chiquillos? Bienvenidos. ¿Cómo están, chiquillos? Me demoré un poquito. Estaba instalando ahora lo que hay detrás de... Estaba instalando aquí un foco. De hecho, esto no lo tenía antes. Yo creo que ahí... No mucho. Por ahí. Sí, por ahí está. Ya, ahora sí. Y nada, pues invirtiendo un poquito. Si se mueve un poco la cámara, disculpe porque muevo la pesa y tirita todo, como pueden ver. Así que nada. Son detalles que después vamos a ir corrigiendo. Y aquí estamos. Aquí está en mi panel de Cisco Network Academy. Vamos a empezar ya con los fundamentos de Python 1. Ya, bueno, ya avanzando a la segunda parte. Porque nosotros quedamos aquí, ¿cierto? Terminamos con el cuestionario, ¿cierto? A todo esto, si me escuchan rara la garganta, disculpen, estoy un poquito resfriadito. De hecho, hoy día tenemos un asistente que nos va a ayudar a leer todo el contenido que vamos a ir viendo en el curso hoy día, así que ya se las presentaré. Hemos completado el módulo 1, ¿cierto? Que es básicamente la introducción a Python y a la programación. Hoy vamos a iniciar en el módulo 2, ¿cierto? Vamos a ver tipos de datos, variables, bueno, y hasta donde alcancemos, porque es bastante contenido. Ahora sí ya se viene cototudo. Vamos a preparar todo esto también para la gente que de YouTube. Vimos una pequeña prueba, ¿cierto? Vamos a repasar las preguntas y las respuestas también para reforzar un poquito, y esto sí lo vamos a subir a YouTube, así que bueno, para la gente de YouTube vamos a explicar. Esto es parte de lo que vimos en el primer stream, ya que es la introducción a Python. Ahí no lo quisimos subir, pero bueno, acá está el contenido por si lo quieren revisar. Lo que sí, vamos a revisar las pruebas y vamos a ver las respuestas, ¿cierto? Que están correctas. De hecho, aquí no lo sacamos el 100%, pero bueno, y ahí vamos a corregir la que nos equivocamos. Que es un código máquina, ¿cierto? La pregunta, y es un lenguaje de programación de bajo nivel que consiste con dígitos, bits, binarios, ¿cierto? 1 y 0, bueno, con ese es el tema, ¿cierto? Que las computadoras leen y entienden, ¿cierto? Que es un código máquina. La pregunta 2, ¿cuáles son los 4 elementos fundamentales que componen un lenguaje, ¿cierto? En la introducción pudimos ver cómo se compone un lenguaje, ¿cierto? Y vimos que para que se cumpla un lenguaje como tal, tiene que tener un alfabeto, un léxico, una sintaxis y una semántica. La pregunta 3, ¿cómo se llama a un archivo que contiene un programa escrito en un lenguaje de programación de alto nivel, ¿cierto? Es un archivo fuente. Esto hasta el código fuente. ¿Qué es cierto sobre la compilación? ¿Cierto? Que vimos que había también la interpretación, el intérprete y el compilador, ¿cierto? Las dos formas en que el lenguaje o que los programas que interpretan el lenguaje y comunican la máquina con el lenguaje que nosotros manejamos, ¿cierto? Tienen esos dos módulos de comunicación, ¿ya? Entonces nos pregunta, ¿cierto? Sobre el tema de la compilación. Y bueno, lo dos correcto es que el código se convierte directamente en el código máquina ejecutable por el procesador, que hasta no es necesario un intermediario o el intérprete, no es necesario para que podamos ejecutar el código. Y tiende a ser más rápido, obviamente, porque como no hay un intérprete de por medio, tiende a ser más rápido. Básicamente, esas son las características del compilador. Aunque Python es un intérprete, ¿ya? Así que, bueno, con Python vamos a trabajar en el módulo de interpretación. ¿Cuál es la mejor definición de un script, ¿cierto? Y la respuesta correcta es un archivo de texto que contiene instrucciones que componen un programa de Python. La pregunta 6. Selecciona las afirmaciones que son verdaderas, ¿cierto? Hay varias afirmaciones y las verdaderas son que Python es una buena opción para crear y ejecutar pruebas para aplicaciones, ¿cierto? Y que Python es gratuito y código abierto y multiplataforma. De hecho, hasta en Android lo pueden tener. ¿Qué es CPython? ¿Cierto? Que vimos varias versiones de Python, ¿cierto? Que se adaptan según el lenguaje, que hacen como que la interpretación o que la traducción de un lenguaje hacia otro sea más rápido, ¿cierto? Como por ejemplo para el JavaScript hay una forma de Python que traduce, pero y aquí el código C también. En este ejemplo que es CPython, y la respuesta correcta es esta. Es un intérprete de referencia predeterminada de Python, está hecho en Python pero escrito en C, ¿cierto? Pregunta 8. ¿Cómo se llama un intérprete de línea de comandos que te permite interactuar con tu sistema operativo y ejecutar comandos de script de Python? ¿Cierto? Una consola, la típica consola que ocupamos, de hecho aquí en Linux se ocupa mucho. ¿Cuál es el comportamiento esperado del siguiente programa? ¿Cierto? Si escribimos esto en consola, ¿cierto? En consola, en Python, ¿cierto? Si ejecutamos este script, lo que nos va a dar es un mensaje de hola, ¿cierto? Con estos símbolos, ¿cierto? Todo lo que está dentro de las comillas, ¿cierto? Todo lo que está por fuera es parte de la sintaxis del lenguaje, ¿cierto? Y la pregunta 10,
cuál es el comportamiento esperado del siguiente programa, ¿cierto? Es un print, ¿cierto? Mal escrito. Le falta la T, ¿cierto? Hay un programa que va a dar un error, ¿cierto? Que va a dar varias opciones, ¿cierto? Pero la opción correcta es que genera un mensaje de error en pantalla, ¿cierto? ¿Ya? Así que estamos ready, ya. Para la gente también de YouTube, saludos también. Que vamos a estar aquí, les vamos a subir este videito. Ya, vamos a empezar. Como les dije, yo estoy enfermito, me duele la garganta. Estoy mal, ahora me siento un poquito mejor. Pero como les dije, tenemos una asistente hoy que nos va a ayudar a leer, no, ni siquiera de nombre, pongámosle Clementina, ya Clementina. 2.1. Tranquila, no hay apuro, Ya, acá tenemos nuestra asistente que nos va a leer. Ya, vamos a empezar entonces con la sección 1 del programa Hola Mundo, nuestro primer programa. Hola Mundo. Bienvenido al módulo 2. En la primera sección, aprenderemos sobre los elementos más esenciales de la sintaxis y la semántica del lenguaje Python y los utilizaremos para construir tu primer programa en Python. Hola Mundo. Es hora de comenzar a escribir código real y funcional en Python. Por el momento será muy sencillo. Como se muestran algunos conceptos y términos fundamentales, estos fragmentos de código no serán complejos ni difíciles. Ejecuta el código en la ventana del editor a la derecha. Si todo sale bien, verás la línea de texto en la ventana de consola. Como alternativa, inicia idle, crea un nuevo archivo fuente de Python, coloca este código, nombra el archivo y guárdalo. Ahora ejecútalo. Si todo sale bien, verás el texto contenido entre comillas en la ventana de la consola idle. El código que has ejecutado debería parecerte familiar. Viste algo muy similar cuando te guiamos a través de la configuración del entorno idle. Ya, vamos a una pequeña pausa porque tampoco la idea es que ir explicando un poquito. Python cuando se ejecuta, ¿cierto? Manda una consola que es idle, que es la que nombra acá, ¿cierto? Que a través de idle uno en la parte de arriba dice archivo, nuevo archivo, ¿cierto? Y se abre otra ventana que es el editor. El editor es donde nosotros escribimos el código, ¿cierto? Y la consola es donde vemos el resultado del código. En este caso, imagínense que acá tenemos la consola, ¿cierto? Y acá tenemos el editor. Y escribimos Hola Mundo, claro, se ejecuta, ¿cierto? Y manda el mensaje Hola Mundo, ¿cierto? Fíjense en las exclamaciones, en las comas, ¿cierto? Todo lo que va dentro de las comillas con el comando print, ¿cierto? Se va a mostrar en consola, ¿cierto? Y con esto tiene muchas utilidades, pero ya con mayor detalle más adelante. Ya vamos a ir paso a paso, ¿cierto? Esto es para la gente que no sabe nada de programación y está... Ahora dedicaremos un poco de tiempo para mostrarte y explicarte lo que estás viendo y por qué se ve así. ¿Ya? Como puedes ver, el primer programa consta de las siguientes partes. 1. La palabra print. 2. ¿Cierto? Un paréntesis de apertura. 3. ¿Sí? Una comilla. 4. Comilla. Una línea de texto. Hola, ¿Cierto? mundo. 5. Otra Ahora comilla. 6. Un paréntesis ¿Cierto? de cierre. Cada uno de los elementos anteriores juega un papel muy importante en el código. Muy bien. La palabra print que puedes ver aquí es el nombre de una función. Eso no significa que será siempre el nombre de una función. No vaya tan rápido, tranquilo. De los elementos. Ya, déjate ahí, ¿cierto? Cada uno de los elementos anteriores que juega un papel muy importante en el código, ¿cierto? Acá, bueno, como podemos ver la descripción, ¿cierto? El comando, el paréntesis de apertura, la primera comilla, el contenido, ¿cierto? La segunda comillas que cierran el contenido, ¿cierto? Y el paréntesis que cierra el comando print, ¿cierto? Por favor, continúe. Los anteriores juega un papel muy importante en el código. La palabra print que puedes ver aquí es el nombre de una función. Eso no significa que donde quiera que aparezca esta palabra será siempre el nombre de una función. El significado de la palabra proviene del contexto en el cual se haya utilizado la palabra. Okay. Probablemente hayas encontrado el término función muchas veces antes durante las clases de matemáticas. Sí. Probablemente también puedes recordar varios nombres de funciones matemáticas, como no seno o logaritmo. Bueno, sí, seno, coseno, sí. Las funciones de Python, sin embargo, son más flexibles y pueden contener más que sus parientes matemáticos. Exactamente. Una función, en este contexto, es una parte separada del código de computadora el cual es capaz de 1. Causar algún efecto, por ejemplo, enviar texto a la terminal, crear un archivo, dibujar una imagen, reproducir un sonido, etc. Esto es algo completamente inaudito en el mundo de las matemáticas. Exactamente. 2. Evaluar un valor, por ejemplo, la raíz cuadrada de un valor o la longitud de un texto dado, y devolverlo como el resultado de la función. Esto es lo que hace que las funciones de Python sean parientes de los conceptos matemáticos. Además, muchas de las funciones de Python pueden hacer las dos cosas anteriores juntas. Lista de secciones ampliables. Selecciona cada bones. El nombre de la función no debe se ser apure, significativo. señorita, el nombre de la función. ¿De dónde provienen las funciones? Además,
Ya. Tranquila. Ya, esta parte no la lee. Nuestro asistente se va a hacer, en esta parte no le gusta. Hay algo del texto que no le gusta y no lo quiere leer. Entonces voy a tener que leerlo yo, lamentablemente. Ya. Bueno, espero que se vaya entendiendo lo que vamos viendo. Ya, cualquier duda, chiquillos, vayan ahí dejando su comentario. ¿De dónde provienen las funciones, cierto? De Python mismo, ¿cierto? Puede venir de Python mismo. La función print es una de este tipo. Dicha función es un valor agregado de Python junto con su entorno. Está integrada, ¿cierto? Es parte de Python como el print, como el if, como el elif y como el while y los distintos tipos de bucle que tiene, etcétera, etcétera, ¿cierto? Son integrados de Python, ¿cierto? Ya, ¿cierto? De módulos, ¿cierto? Hay otros que son módulos que tienes que descargar, ¿cierto? Y invocarlos dentro de tu programa para poder utilizarlos. Entonces pueden provenir de uno o varios de los módulos, ¿cierto? Python llama complementos a algunos de los módulos, vienen con Python, ¿cierto? Otros pueden requerir una instalación por separado, ¿cierto? Cual sea el caso, todos deben estar conectados explícitamente con el código, ¿cierto? También cuando se habla de la librería, por ejemplo. De tu código, puedes escribir tú mismo, ¿cierto? Esta también, uno puede crear sus propias funciones, ¿cierto? Colocando tantas funciones como desees y necesitas dentro eso para automatizar sirve de mucho, ¿cierto? Para cuando uno está creando programas y de repente repite muchas veces el mismo código, en vez de andar escribiéndolo 1000 veces el mismo código, uno lo hace una función, ¿cierto? Y solamente la invocas tu función con un par de líneas, ni siquiera un par de líneas, 3 palabras, y ya con eso ya tienes tu script totalmente automatizado para llegar y ocuparlo, ¿no es cierto? Con funciones. Selecciona ¿De dónde provienen las funciones? El nombre de la función debe ser significativo. ¿Sí? El nombre de la función print es evidente. Imprime en la terminal. Exactamente. Si vas a utilizar alguna función ya existente, no podrás modificar su nombre, pero cuando comiences a escribir tus propias funciones, debes considerar cuidadosamente la elección de nombres. Como se dijo anteriormente, sí, una función puede tener 1. Un efecto, 2. Un resultado. También existe un tercer componente de la función, muy importante, el o los argumento, S. Las funciones matemáticas usualmente toman un argumento. Por ejemplo, sen, x, toma una x, que es la medida de un ángulo. Las funciones de Python, por otro lado, son más versátiles. Dependiendo de las necesidades individuales, pueden aceptar cualquier cantidad de argumentos, tantos como sea necesario para realizar sus tareas. Nota, cuando dijimos cualquier número, eso incluye el 0, algunas funciones de Python no necesitan ningún argumento. Print, hola, mundo. A pesar del número de argumentos necesarios o proporcionados, las funciones de Python demandan fuertemente la presencia de un par de paréntesis, el de apertura y de cierre, respectivamente. Si deseas entregar uno o más argumentos a una función, colócalos dentro de los paréntesis. Si vas a utilizar una función que no tiene ningún argumento, aún tiene que tener los paréntesis. Nota, para distinguir las palabras comunes de los nombres de funciones, coloca un par de paréntesis vacíos después de sus nombres, incluso si la función correspondiente requiere uno o más argumentos. Esta es una medida estándar. La función de la que estamos hablando aquí es print. La función print, en nuestro ejemplo, ¿tiene algún argumento? Por supuesto que sí, pero ¿qué son los argumentos? Acá no. Una cadena como el argumento de la función print. El único argumento entregado a la función print, en este ejemplo, es una... ¿Cierto? Bueno, como decía nuestra asistente Clementina, señorita Clementina, que nos está tan amable aquí, nos está explicando todo. Los argumentos en Python son muy importantes para poder obtener, como les dije, el resultado que ustedes esperan de lo que están creando en Python, ¿cierto? El programa que deseen hacer. Y a veces también el argumento puede ser nulo, o sea, no ningún argumento, simplemente genera el paréntesis para poder completar la sintaxis del comando, ¿cierto? Y así se ejecuta, ¿cierto? Sin estos paréntesis le más salía un error. Y bueno, y escribirlo así, el print, ¿cierto? Que imprime en consola, nada, no va a imprimir nada, va a generar un espacio vacío, una línea vacía. Va a saltar la línea, básicamente. Una cadena como el argumento de la función print. El único argumento entregado a la función print, en este ejemplo, es una cadena, print, hola, mundo. ¿Cierto? Como puedes ver, la cadena está delimitada por comillas, de ¿cierto? hecho, las comillas forman la cadena, recortan una parte del código y le asignan un significado diferente. Podemos imaginar que las comillas significan algo así, el texto entre nosotros no es un código. No está diseñado para ser ejecutado, y se debe tomar tal como está. Casi cualquier cosa que ponga dentro de las comillas se tomará de manera literal, no como código, sino como datos. Exacto. Intenta jugar con esta cadena en particular, puedes modificarla, ingresa contenido nuevo, o borra parte del contenido existente.
Ya. Existe más de una forma de cómo especificar una cadena dentro del código de Python, pero por ahora, esta será suficiente. Hasta ahora, has aprendido acerca de dos partes importantes del código, la función y la cadena. Hemos hablado de ellos en términos de sintaxis, pero ahora es el momento de discutirlos en términos de semántica. Ya. El nombre vale. de la función, print en este caso, Tranquila ya. Vamos acá a ocupar nuestro ejemplo que tenemos acá. De las comillas, ¿cierto? Si nosotros, por ejemplo, vamos a hacer lo que nos está diciendo nuestra señora Clementina, vamos a jugar un poquito con esta línea de print, ¿cierto? Ya, vamos a jugar. Entonces, ejecutamos, borramos una comilla, ¿cierto? ¿Qué pasa si hacemos esto? Nos manda un error de sintaxis, ¿ven? Acá, sintaxis error, que significa que hay algo mal escrito, hay algo que nos falta o hay algo que nos sobra. También puede pasar que tengamos una comilla de más y nos va a mandar un error de sintaxis, ¿cierto? Entonces analizamos, ¿cierto? Que la estructura del comando print, ¿cierto? Que si por ejemplo, acá vamos a hacer un juego, vamos a escribir acá, dejémoslo la que estaba acá puesto, ¿cierto? Entre las comillas, y que es el argumento, ¿cierto? El argumento es la palabra hola, en este caso de print, y print si lo dejamos sin argumento, entre comillas, igual lo toma como un argumento vacío, ¿ya? ¿Cierto? Y vamos a escribir otro print, simplemente para que vean, para que comparen el resultado, ¿sí? Para que entiendan para qué sirve el que no tenga argumento. Saludos a todos. Ya. Entonces ejecutamos estas líneas de comando, ¿cierto? Respetando la sintaxis, obviamente. Ya, y como pueden ver acá, ya. La primera línea que se ejecuta es un hola, ¿cierto? Está todo bien escrito, la sintaxis se respeta. Perdón. Bueno, da lo mismo, que se habrá borrado. Lo importante ya. Hola, se escribió hola. Como pueden ver acá hay un espacio vacío, ¿cierto? No sé si no le damos un argumento de lo que estaba hablando la señorita acá. Ah, Clementina, se me olvida el nombre del asistente, por favor. Clementina, señora tan amable que ella. Si no le damos argumento, lo que va a generar un espacio vacío, ¿ya? Entonces para que vayan jugando. Entonces como pueden ver, si le borramos, sacamos el paréntesis, también nos va a lanzar el error. No sé si a lo mejor... Esperen, vamos a hacer una cosita. Voy a ver si a lo mejor así se ve mejor. Perdón que lo haga así, pero... Si no me lanzo, si lo hago con los botones aún no los tengo bien configurados. Ya, vamos ahora a la invocación de funciones. Yo les trato de explicar aquí un poquito, yo no soy profesor de esto, yo trato de acompañar un poquito esto del curso para que vayan aprendiendo juntos también, para la gente que la que no sabe de nada de funciones, o de funciones, de programación, lo puedan resolver. ¿Ya? Entonces, vamos a la invocación de funciones. Por favor, nuestra asistente. Junto con los paréntesis y los argumentos, Tranquila. hemos hablado de ellos en términos de sintaxis, pero ahora es el momento de discutirlos en términos de semántica. Ok. El nombre de la función, print en este caso, junto con los paréntesis y los argumentos, s, forman la invocación de la función. Discutiremos esto con más profundidad pronto, pero arrojemos un poco de luz sobre esto ahora. Por favor. ¿Qué sucede cuando Python encuentra una invocación como la que está a continuación? Ok. Function _name, argument. Veamos. 1. Primero, Python lo que hace comprueba Python. si el nombre especificado es legal, explora sus datos internos para encontrar una función existente del nombre, si esta búsqueda falla. Python aborta el código. 2. En segundo lugar, Python comprueba si los requisitos de la función para el número de argumentos le permiten invocar la función de esta manera, por ejemplo. Si una función específica exige exactamente 2 argumentos, cualquier invocación que entregue solo un argumento se considerará errónea y abortará la ejecución del código. 3. Tercero, Python deja el código por un momento y salta dentro de la función que se desea invocar. Por lo tanto, también toma los argumentos, s, y los pasa a la función. 4. Cuarto, la función ejecuta el código. Provoca el efecto deseado, si lo hubiera, evalúa los resultado, s, deseado, s, y termina la tarea. 5. Finalmente, Python regresa al código, al lugar inmediatamente después de la invocación, y reanuda su ejecución. Completado 2. 1.5 Lab trabajando con la función print. Tranquila. Escenario. Tranquila, ya. Aquí sí en un laboratorio, ¿ya? Para aplicar los conocimientos que hemos estado aprendiendo. Bueno, acá puede explicar en resumen que son todos los pasos que hace Python al momento de nosotros ejecutar un código, ¿cierto? Que va viendo las fallas, viendo si todo va coincidiendo bien. Cada línea la va ejecutando, una por una, ¿cierto? Va desde arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Entonces va leyendo las líneas, ¿cierto? Y si no encuentra ningún error, pasa a la siguiente y así sucesivamente. Si no hay error en el código, lo ejecuta completo. Si hay un error, se encuentra con un error, detiene automáticamente la ejecución del programa y nos da alguna luz de dónde puede estar el error. No siempre es donde dice, pero es donde encontró, donde no pudo seguir ejecutando el programa, ¿cierto? Donde encontró la falla. Ahora se viene el laboratorio, ya, ha sido un pequeño laboratorio, así que vamos a ver que nos explique la señorita Clementina qué chucha vamos a hacer aquí, ¿ya?
Completado 2. 1.5 Lab trabajando con la función print. Escenario. El comando print, el cual es una de las directivas más sencillas de Python, simplemente imprime una línea de texto en la pantalla. En tu primer laboratorio. 1. Utiliza la función print para imprimir la línea hola, mundo, en la pantalla. Usa comillas dobles alrededor de la cadena. 2. Ok. Habiendo hecho eso, usa la función print, nuevamente, pero esta vez imprime tu nombre. 3. Elimina las comillas dobles y ejecuta tu código. Mira la reacción de Python. ¿Qué tipo de error arroja? 4. Ok. Luego, elimina los paréntesis, vuelve a colocar las comillas dobles y ejecuta tu código nuevamente. ¿Qué tipo de error arroja esta vez? 5. Ok. Experimenta todo lo que puedas. Cambia las comillas dobles a comillas simples, usa múltiples funciones print, en la misma línea, y luego en diferentes líneas. Mira qué pasa. Completado Ok. 2. 1.6. Ok. Ya vamos a hacer este pequeño laboratorio. Número 1 dice, utiliza la función print para imprimir la línea hola mundo. Ok. Vamos a hacer entonces print, ¿cierto? Habiendo hecho eso, usa la función print nuevamente, pero esta vez escribiendo tu nombre. Ok. ¿Cómo me llamo yo? Ya. Voy a poner mi nombre real. Braulio, para los que no sepan, ahí sale mi nombre real. ¿Cierto? Dice ya, y sí que elimine las comillas. Ok, las comillas dobles y ejecute el programa. ¿Qué tipo de error nos manda? A ver. Dice track mouse residual file print Brillo name error. Es un error de nombre, ¿cierto? El nombre Brillo dice que el nombre Brillo no está definido. O sea que no está definido. Después vamos a hablar de eso, de qué significa que no esté definido el nombre. Pero vemos que uno manda un error de nombre y que nos dice que no está definido. Ok. Ahora dice que pues vamos a poner las comillas y eliminemos los paréntesis. ¿Qué error nos arrojará? Sintaxis error. En la línea 2, ¿cierto? Nos dice acá, en el archivo main.py, en la línea 2, la línea print dice print, entre comillas, Brillo, ¿cierto? O error de sintaxis, ¿cierto? Que es una sintaxis inválida. ¿Por qué? Porque nos faltan los paréntesis. Bueno, acá nos muestra algunas posibles soluciones. Bueno, creo que no. Bueno, acá no, bueno, acá nos comienda, nos manda todo como todas las posibles errores que podemos cometer, ¿cierto? ¿Cierto? Sin las comillas, con comillas, sin los paréntesis, ¿cierto? Ocupando comillas simples, doble. Por ejemplo, ¿qué pasa si ocupamos esto? Vamos a ver. Sintaxis error, ¿cierto? No nos permite ejecutar dos print en la misma línea. Bueno, hay una forma de más adelante lo veremos. Hay una forma, pero así escrito así tal cual no funciona. Por favor, señorita. La función print y su efecto. Completado 2. 1.6 La función print y su efecto, argumentos y valores retornados. 2. 1.6 La función print y su efecto, argumentos y valores retornados. Hay que responder a 3 preguntas importantes lo antes posible. 1. ¿Qué efecto tiene la función print? El efecto es muy útil y muy espectacular. La función 1. Toma sus argumentos, puede aceptar más de un argumento y también puede aceptar menos de un argumento. 2. Los convierte a un formato legible si es necesario, como puedes sospechar. Las cadenas no requieren esta acción, ya que la cadena ya es legible. 3. Y envía los datos resultantes al dispositivo de salida, normalmente la consola, en otras palabras. Todo lo que pongas en la función print, se aparecerá en tu pantalla. No es de extrañar entonces que, de ahora en adelante, utilices print muy intensamente para ver los resultados de sus operaciones y evaluaciones. Para eso sirve mucho. 2. ¿Qué argumentos espera print? Cualquiera. Pronto te mostraremos que print puede operar con prácticamente todos los tipos de datos que ofrece Python. Cadenas, números, caracteres, valores lógicos, objetos, cualquiera de estos se puede pasar con éxito a print. 3. ¿Qué valor devuelve la función print? Ninguno. Su efecto es suficiente. Ya has visto un programa de computadora que contiene una invocación de función. Seguimos. La invocación de una función es uno de los muchos tipos posibles de instrucciones de Python. Por supuesto, cualquier programa complejo generalmente contiene muchas más instrucciones que una. La pregunta es, ¿cómo se acopla más de una instrucción en el código de Python? La sintaxis de Python es bastante específica en esta área. A diferencia de la mayoría de los lenguajes de programación, Python requiere que no haya más de una instrucción por línea. Una línea puede estar vacía, por ejemplo, puede no contener ninguna instrucción, pero no debe contener 2, 3 o más instrucciones. Ojo ahí. Esto está estrictamente prohibido. Como lo pudimos ver. Nota: Python hace una excepción a esta regla, permite que una instrucción se extienda por más de una línea, lo que puede ser útil cuando el código contiene construcciones complejas.
Vamos a expandir el código un poco, puedes verlo en el editor. Ejecútalo y observa lo que aparece en la consola. Bueno, dice que ejecutemos el programa, a ver qué pasa. ¿Cierto? Básicamente manda el mensaje que está, como pudimos ver, la función de print tal cual, manda el mensaje en consola. ¿Cierto? Esta es una buena oportunidad para hacer algunas observaciones. 1. El programa invoca a la función print 2 veces, y puedes ver 2 líneas separadas en la consola. Esto significa que print comienza su salida desde una nueva línea cada vez que comienza su ejecución. Puedes cambiar este comportamiento, pero también puedes usarlo a tu favor. 2. Cada invocación de print contiene una cadena diferente, como su argumento, y el contenido de la consola lo refleja. Esto significa que las instrucciones en el código se ejecutan en el mismo orden en el que se han colocado en el archivo fuente. No se ejecuta ninguna instrucción posterior hasta que se completa la anterior. Hay algunas excepciones a esta regla, pero puede ignorarlas por ahora. Hemos cambiado un poco el ejemplo, hemos agregado una invocación vacía de la función print. La llamamos vacía porque no hemos entregado ningún argumento a la función. Puedes verlo en la ventana del editor. Ejecuta el código. ¿Qué sucede? 1, 2, 3, 4. Print. La Witsy araña subió a su telaraña. Print. Vino la lluvia y se la llevó. Console. Como puedes ver, la invocación vacía. Tranquilo, ya. Bueno, hagamos ver la invocación vacía, ¿cierto? Estamos hablando de que le estamos dando argumento y no argumento. Lo que estamos explicando anteriormente, ¿cierto? Pero ahora nos está explicando amablemente nuestra ayudante Clementina. La de print no está tan vacía como podrías haber esperado, genera una línea vacía o, esta interpretación también es correcta, genera una nueva línea. Esta no es la única forma de producir una nueva línea en la consola de salida. Ahora demostraremos otra manera. Uno comenzó Completado a seguir 2. el camino del pentesting. 2. 1.8 caracteres de escape y nueva línea en Python. Hemos modificado el código de nuevo. Ok. Obsérvalo con cuidado. Hay 2 cambios muy sutiles, hemos Sí. insertado un par extraño de caracteres dentro del texto. Se ven así, n. 1, ¿Cierto? 2, Acá lo podemos 3, ver. 4. Print. La Witsy araña, n subió a su telaraña. Print. Vino la lluvia, ni se la llevó. Console. Ni se la llevó. Ni. Ahí la leí como ni. Ya, perfecto. No, al otro lado. Acá. Ya, vale. Perdón, estaba mirando mi stream. Acá, como pueden ver acá. Tenemos una nueva línea de comando, ¿cierto? Los mismos mensajes, pero agregaron aquí un slash inverso con una n que tiene es un argumento que es parte de Python, ¿cierto? Que sirve para hacer un salto de línea, simplemente eso. Entonces, si nosotros ejecutamos esto, el mensaje ya cambia, ¿cierto? Como podemos ver aquí, separando esto. Salen nuestros 2 primeros mensajes, ¿cierto? Y acá, hasta cuando llega araña, ¿cierto? Aquí, después de lo que causa esto es que haga un salto de línea, ¿cierto? Y sigue con el mensaje. Bueno, aquí acabo de correr el mensaje, lo va a mandar al revés. Ya, bueno, la cosa es que esta nueva argumento lo que nos da es un salto de línea dentro de print. Curiosamente, mientras puedes ver 2 caracteres, Python B1. La barra invertida tiene un significado muy especial cuando se usa dentro de cadenas, se llama carácter de escape. Carácter de escape. La palabra escape debe entenderse específicamente, significa que la serie de caracteres en la cadena se escapa por un momento muy breve, para introducir una inclusión especial. En otras palabras, la barra invertida no significa nada en sí misma, sino que es solo una especie de anuncio de que el siguiente carácter después de la barra invertida también tiene un significado diferente. La letra N colocada después de la barra invertida proviene de la palabra newline. Tanto la barra invertida como N forman un símbolo especial llamado un carácter de nueva línea, que insta a la consola a iniciar una nueva línea de salida. Exactamente. Ejecuta el código. Tu consola ahora debería verse así. Como se puede observar, aparecen 2 nuevas líneas en la canción infantil, en los lugares donde se ha utilizado N. ¿Cierto? Esta convención tiene 2 consecuencias importantes. 1. Si deseas colocar solo una barra invertida dentro de una cadena, no olvides su naturaleza de escape, tienes que duplicarla. Por ejemplo, una invocación como esta provocará un error, print. Mientras que esta no lo hará, print. Ya, voy a explicar un poquito de eso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros le damos el argumento de la línea invertida, ¿cierto? Lo que hace Python es esperar un argumento. Va a esperar que nosotros les demos un argumento. Entonces, si nosotros simplemente le tiramos el slash, ¿cierto? Invertido, sin argumento, nos va a lanzar un error de sintaxis. Para cualquier duda, chiquillo, que se vaya presentando, por favor, no duden en preguntarla. ¿Ya? Y seguimos con nuestra asistente que nos 2. está ayudando. No todos los pares de escape, Ok. la barra invertida junto con otro carácter, significan algo.
Experimenta con tu código en el editor, ejecútalo y ve qué sucede. Ok, lo ejecutamos. Hasta ahora hemos probado el comportamiento de la función print, sin argumentos y con un argumento. Ok, También vale la pena intentar alimentar a la función print, con más de un argumento. vamos a ver. Mira la ventana del editor. Esto es lo que vamos a probar ahora. Hay una invocación de la función print, pero contiene 3 argumentos. Todos ellos son cadenas. Tranquila, Los argumentos están separados por comas. Los hemos No se apure, mi niña, no se apure, no se apure. Vamos con tranquilo, que hay que explicar algunas cositas antes de seguir. Ya, ahora vamos a agregar las comas. Ya. Las comas lo que hace son separar argumentos. ¿Ya? Si nosotros queremos ocupar más de un argumento dentro de una función, tenemos que separarlas con comas. ¿Ya? Así le damos más argumentos y al darle más argumentos obtenemos, claro, el resultado más específico o lo que nosotros queremos obtener, el resultado que queremos obtener con el código, ¿cierto? Es necesariamente a ciertos argumentos, o sea, a ciertas funciones, agregarle argumentos para obtener un resultado más específico, ¿cierto? Espero que me entiendan lo que les trato de explicar. Ya, por favor, señorita, siga. rodeado de espacios para hacerlos. Los argumentos están separados por comas. Los hemos rodeado de espacios para hacerlos más visibles, pero no es realmente necesario, y no lo haremos más. En este caso, las comas al separar los argumentos juega un papel completamente diferente al de la coma dentro de la cadena. El primero es parte de la sintaxis de Python, mientras que el segundo está diseñado para mostrarse en la consola. Exactamente. Si observas el código nuevamente, verás que no hay espacios dentro de las cadenas. Ejecuta el código y ve qué sucede. Sí. La consola ahora debería mostrar el siguiente texto. Los espacios, eliminados de las cadenas, han vuelto a aparecer. ¿Puedes explicar por qué? 2 conclusiones emergen de este ejemplo. 1. La función print, invocada con más de un argumento, los muestra todos en una sola línea. 2. La función print pone un espacio entre los argumentos de salida por iniciativa propia. Exactamente. Ahora que sabes un poco sobre las costumbres de la función Vamos a lo print, siguiente. te mostraremos cómo cambiarlas. Deberías poder predecir la salida sin ejecutar el código en el editor. Ok, ya. Deberíamos predecir el resultado de lo que se va a mostrar en consola, ¿cierto? Antes de ejecutarlo. Ya eso nos está mostrando un poquito del desafío. Como veo que no hay gente que pueda comentar en este minuto, creo. Vamos a explicarlo. ¿Qué pasaría si nosotros ejecutamos esto? ¿Cuál sería el resultado en consola? Ya, va a imprimir esto, ¿cierto? Como primer argumento. Va a escribir esto como primer argumento, ¿cierto? Después va a escribir esto a continuación de esto, porque la coma simplemente separa argumentos, simplemente va a seguir leyendo y ya. Y después tenemos otro print con un Monty Python y que lo va a ejecutar abajo, o sea, él va a escribir esta línea primero, ¿cierto? Y esta línea después, pero por detrás Python va a leer este argumento, y después va a pasar a la siguiente línea. Y si lo ejecutamos, efectivamente ejecuta esto, ¿cierto? Después ejecuta Python como segundo argumento, pero en la misma línea, y después salta a la siguiente línea con el siguiente mensaje. La forma en que estamos pasando los argumentos a la función print es la más común en Python y se llama la forma posicional. Este nombre proviene del hecho de que el significado del argumento está dictado por su posición. Por ejemplo, el segundo argumento se mostrará después del primero, no al revés. Ejecuta el código y comprueba si el resultado coincide con tus predicciones. Sí, Python ofrece consiguió. otro mecanismo para el paso de Vamos. argumentos, que puede ser útil cuando deseas convencer a la función print, para que cambie un poco su comportamiento. No vamos a explicarlo en profundidad ahora. Planeamos hacerlo cuando hablemos de funciones. Por ahora, Perfecto. simplemente queremos mostrarte cómo funciona. Siéntete libre de usarlo en tus propios programas. El mecanismo se llama argumentos de palabras clave. El nombre proviene del hecho de que el significado de estos argumentos se toma no de su ubicación, posición, sino de la palabra especial, palabra clave, utilizada para identificarlos. Exactamente. La función print tiene 2 argumentos de palabra clave que puedes usar para tus propósitos. El primero se llama end. En la ventana del editor puedes ver un ejemplo muy simple de cómo usar un argumento de palabra clave. 1, Ya. Dejemos que nuestra asistente nos 2, 3, nos diga. print. Mi nombre es Python. End igual a print, Monty Python, console. Ok. Para usarlo, es necesario conocer algunas reglas. 1. Un argumento de palabra clave consta de 3 elementos. Una palabra clave se identifica el argumento, end aquí, un signo de igual, cara sonriente, Ok. y un valor ¿Cara asignado a sonriente? ese argumento. 2. Cualquier argumento de palabra clave debe colocarse después del último argumento posicional. Esto es muy importante. En nuestro ejemplo, hemos utilizado el argumento de palabra clave end, y lo hemos configurado como cadena que contiene un espacio.
¿No? Ejecuta el código para ver cómo funciona. Ok. La consola ahora debería estar mostrando el siguiente texto. Lo que mostró, ¿cierto? Como puedes ver, el argumento de palabra clave END determina los caracteres que la función print envía a la salida una vez que llega al final de sus argumentos posicionales. El comportamiento predeterminado refleja la situación en la que el argumento de palabra clave END se usa implícitamente de la siguiente manera: END igual a N. Y ahora es el momento de intentar algo más difícil. Si miras con Vamos. atención, verás que hemos usado el argumento END, pero la cadena que se le asignó está vacía, no contiene ningún carácter. ¿Qué sucederá ahora? Ejecuta el programa en el editor para averiguarlo. Ok, vamos a averiguarlo. Vamos a averiguarlo. Por favor, señorita Clementina, muchas gracias por su gran apoyo en este día que uno no puede hablar tanto, no puedo leer todo así. Así que le pedimos ayuda a ella. Ahora es el momento de intentar algo más difícil, ¿cierto? Como dice acá, con un net. Pero ahora no tenemos argumento. En la de arriba teníamos el argumento como espacio, ¿cierto? Teníamos un espacio aquí. Estaba así, pero ahora está vacío. Como nos explica. Ejecutamos y debería mandar un error. No, no le manda ningún error. Como el argumento END se ha establecido a nada, la función print tampoco genera nada una vez que se han agotado sus argumentos posicionales. La consola ahora debería mostrar el siguiente texto. Nota: no se han enviado líneas nuevas a la salida. La cadena asignada al argumento de palabra clave END puede ser de cualquier longitud. Experimenta con él si quieres. Ok, Dijimos anteriormente que la función print separa sus argumentos de salida con espacios. sí, Este comportamiento también se puede cambiar. ok, El argumento de palabra clave que puede hacer esto se denomina sep, como el Sep. separador. ok. Mira el código en el editor y ejecútalo. 1, Perfecto. 2, print. Mi ¡Epa! nombre es Monty Python. Tranquila, tranquila, chica, tranquila. Vale, ahora el segundo argumento que vamos a ver de print es sep. Sep es para separador, ¿cierto? Entonces todo lo que igualemos dentro, o sea, todo lo que pongamos dentro del argumento de sep, lo va a poner, esta vez sí, de separador entre cada argumento ejecutable. Me explico. Bueno, mejor que lo explique la ejecución de esta línea, ¿cierto? Como podemos ver, tenemos varios argumentos. O sea, tenemos una frase separada en argumentos, ¿cierto? Que las comas los separa. Y tenemos que el separador se le asignó un guión. Entonces lo que hará es que cada vez que ejecute un argumento, ¿cierto? Al terminar el argumento va a poner un guión, ¿cierto? Debería ser eso. Entonces nosotros ejecutamos esto. Como pueden ver, cada argumento está puesto dentro del comando print, ¿cierto? Lo separa con un guión. Sigamos, por favor, señorita. Sep igual a console. 1, 2, print. Mi nombre es Monty Python. Sep igual a console. El argumento sep produce los siguientes resultados. Ok, La función print ahora usa un guión en lugar de un espacio para separar los argumentos de salida. ¿Mm? Nota: el valor del argumento sep también puede ser una cadena vacía. Pruébalo tú mismo. Ambos argumentos de palabra clave pueden mezclarse en una invocación, como aquí en la ventana del editor. vale. 1, 2, 3, print. Mi Ya. Ya, acá, aquí estamos mezclando ya. Y como podemos ver, tenemos una. Dentro del len también tenemos un espacio. ¿Cierto? Un salto de línea. O sea que aquí debería ejecutarse con un salto de línea, el Monty Python. Ok, o no, aquí al final. Veamos qué pasa con esto, ¿cierto? O sea, tratamos de predecir lo que pasaría. A ver. ¿Qué pasaría si ejecutamos esto? ¿Cierto? Se imprimiría el mi. Se separaría con un guión bajo. Nombre, guión bajo es. Se agregaría un asterisco acá, al final. Y después aquí tenemos Monty separado con un salto de línea, ¿cierto? No. Mentira, separado con un asterisco. Y después viene un asterisco y un salto de línea. Vamos a ver. Ok. Nuevo salto de línea. ¿En serio? ¿Por qué? ¿Va? Mira que raro. Vamos a ver qué nos dice la señorita. Para nombre explicarnos esto. es sep igual a barra baja, end igual a asterisco, print, Monty Python. Sep igual a asterisco, end igual a asterisco, n, console. El ejemplo no tiene mucho sentido, pero presenta de forma visible las interacciones entre end y sep. ¿Puedes predecir el resultado? Ejecuta el código y comprueba si coincide con tus predicciones. Ahora que comprendes la función print, estás listo para considerar cómo almacenar y procesar datos en Python. Sin print, no podrías ver ningún resultado. Ok. Completado 2 de enero de 12 Lab. Perfecto, pasamos al segundo laboratorio del día. Vamos a ver qué nos explica la señorita Clementina. A ver qué hacemos con el laboratorio, ¿cierto?
La función print y sus argumentos. 2 de enero. Modifica la primera línea de código en el editor, usando las palabras claves reservadas sep y end, para que se obtenga la salida esperada. Ok. Emplea 2 funciones print en el editor. No cambies nada en la segunda invocación del print. Salida esperada. Completado 2 de enero de 13 Lab dando por... Tranquila ya. Entonces, tenemos que agregar acá una coma, ¿cierto? Para separar el argumento, ¿cierto? Agregar más argumentos. Y tenemos que agregar un sep, ¿cierto? Que es igual. ¿Y qué es lo que está separando el resultado acá? Son 3 asteriscos, ¿cierto? Entonces va a separar cada argumento con 3 asteriscos. Y ahora agregamos un end, ¿cierto? Que queremos que... ¿Qué pasó? ¡Wow, weón! Fue un lapso, weón. Creo que pensé que me iba a morir, weón. ¿Qué pasó? Se quedó pega la cosa. Ya, seguimos. Entonces ya, nos está pidiendo que hagamos que aparezca esto en consola. Entonces tenemos que hacer que termine con 3 puntos. Entonces con la función en, lo que va a hacer es terminar con 3 puntos y continuar con la línea de abajo, ¿cierto? Primero de hacer clic acá, ¿cierto? Y agregamos entonces los 3 puntos. Ya. Debería agregar, salir la misma resultado, veamos. Perfecto, ¿cierto? Separado por los 3 asteriscos que lo pusimos en el argumento set, ¿cierto? En el argumento end pusimos 3 puntos y continúa la secundaria. Perfecto. Espero que se esté entendiendo, chiquillos, se van entendiendo. Cualquier duda se van a ir. Bueno, acá tenemos la solución, vamos a ver. Que nos proponía básicamente lo mismo. ¿Qué sigue, señorita Clementina? Función print es una función integrada imprime, envía un mensaje específico a la pantalla, ventana de consola. 2. Las funciones integradas, al contrario de las funciones definidas por el usuario, están siempre disponibles y no tienen que ser importadas. Python 3. 7.1 viene con 69 funciones incorporadas. 69. Puedes encontrar su lista completa en orden alfabético en Python Standard Library. 3. Para llamar a una función, invocación de función, debe utilizarse el nombre de la función seguido de un paréntesis. Puedes pasar argumentos a una función colocándolos dentro de los paréntesis. Se deben separar los argumentos con una coma, por ejemplo, print, hola, mundo. Una función print, vacía, imprime una línea vacía a la pantalla. 4. Las cadenas de Python están delimitadas por comillas, por ejemplo, soy una cadena, comillas dobles, o yo soy una cadena, también, comillas simples. 5. Los programas de computadora son colecciones de instrucciones. Una instrucción es un comando para realizar una tarea específica cuando se ejecuta, por ejemplo, para imprimir un determinado mensaje en la pantalla. 6. En las cadenas de Python la barra diagonal inversa es un carácter especial que anuncia que el siguiente carácter tiene un significado diferente, por ejemplo. N. El carácter de nueva línea comienza una nueva línea de salida. 7. Los argumentos posicionales son aquellos cuyo significado viene dictado por su posición, por ejemplo, el segundo argumento se emite después del primero, el tercero se emite después del segundo, etc. 8. Los argumentos de palabra clave son aquellos cuyo significado no está dictado por su ubicación, sino por una palabra especial, palabra clave, que se utiliza para identificarlos. 9. Los parámetros end y sep se pueden usar para dar formato a la salida de la función print. El parámetro sep especifica el separador entre los argumentos emitidos. Por ejemplo, print, h, e, l, o, sep igual a, mientras que el parámetro end especifica que imprimir al final de la declaración de impresión. Pregunta 1. ¿Cuál es la salida del siguiente Tranqui. Ya. Aquí podemos ver el resumen de lo que acabamos de aprender, todo lo que nos ha enseñado en esta sección hermosa y preciosa, ocupar el print, su argumento, separarlo, bla bla bla, como su sintaxis, ¿cierto? Algunos argumentos, ¿cierto? Como podemos ver acá. Y ahora viene el cuestionario, chiquillos, ya. Entonces pueden ver ahí la pregunta. Vamos a ver el cuestionario de la sección 2.1. A ver si la resolvemos, ¿cierto? Pregunta, dice: ¿cuál es la salida del siguiente programa? Ok. ¿Qué pasaría si nosotros ejecutamos esto? Bueno, lo podemos copiar acá. Para los que tengan abierta, chiquillos, su skill for all, vayan viendo su consola acá al ladito, ¿cierto? Entonces, nos está diciendo qué pasaría.
qué pasaría. Ejecutamos eso, ¿cierto? Slash n, de hecho acá no lo marca bien, pero como podemos ver, acá sí, ya. Tenemos que predecir qué pasaría, ¿cierto? Como pueden ver, esto, ¿cierto? Es un salto de línea. Entonces, se ejecutaría el mi, salió un salto de línea, ¿cierto? Pondría nombre, salto de línea. Bond, salto de línea. Saltaría un espacio, ¿cierto? Finalizaría la ejecución con un espacio. Y imprimiría Jameson al lado, ¿cierto? Al lado. Y como pueden ver, ejecuto mi, salto de línea, ¿cierto? Nombre es salto de línea, ¿cierto? Bond, salto de línea y imprime James Bond al lado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tengo un en al final, que es un espacio que esto enlaza con esto. Acá. Vale, pregunta número 2. ¿Cuál es la salida del siguiente argumento? Del siguiente programa, ¿cierto? ¿Qué pasaría si nosotros ejecutamos esta línea? ¿Qué irá a pasar si ejecutamos esta línea? ¿Qué pasará? ¿Alguien sabe? Uso el SEP, el primer argumento, y eso ya es un error, porque los argumentos, argumentos especiales que vienen dentro de Python van al final, así que no estaría mandando un error en consola. Error de sintaxis, perfecto, ¿cierto? Porque esto tiene que ir al final. Si nosotros podríamos hacer sacar esto de aquí, eliminamos acá y agregamos el argumento al final. Siguiente, ¿cuál es de los siguientes print de invocaciones de funciones generaría un error de sintaxis? Ya. Ok, ya, acá como podemos ver hay varias comillas de por medio, ¿cierto? Que son estas que están aquí. Pero tenemos un slash invertido. En algunos sí, en algunos no. ¿Cierto? En algunos tenemos más comillas, como pueden ver acá. Hay que analicemos las opciones. Y vamos una por una, ¿ya? Vamos prediciendo una por una. Ya, bueno, ya aquí ya nos delata el tiro que va a lanzar el error. Pero ¿por qué lanza el error? Pues hay que saber también por qué. ¿Cierto? Y por qué acá no. ¿Cierto? El slash, como podemos ver, le da un argumento. ¿Cierto? Que es el siguiente. Vamos a correr esto de nuevo. Ahí sí. Entonces está la primera línea. No lanzaría ningún error. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque está con el slash antes de la comilla y eso hace que las comillas reales del argumento sean estas. ¿Cierto? Acá va a imprimir todo esto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el argumento lo cierra las dobles comillas. Acá pasa lo mismo pero al revés. Aquí el argumento, ¿cierto? Lo cierra la comilla simple, que también funciona, o sea, puede ocupar comilla doble y comilla simple para encerrar un argumento dentro de print, ¿cierto? Un texto. Acá abajo está bien porque el que cierra son las comillas dobles, ¿cierto? Y esa comilla ya, aparte que está con el slash. Y acá no, ¿por qué? Porque le falta el slash. Esto hace que el argumento cierre esto como argumento, ¿cierto? Y esto queda afuera, ¿cierto? No hay un cierre, a menos que nosotros, por ejemplo, pongamos dos comillas doble acá, ¿cierto? Y separemos el argumento, ya ahí soluciona el error, ¿cierto? Pero como le faltan esas comillas dobles para poder cerrar este argumento, ¿cierto? No va a lanzar el error. Y como pueden ver, error de sintaxis. Y perfecto. Terminamos el primer laboratorio, creo. ¿Cierto? Sí. Perfecto. Terminamos la sección 2.1, que era el programa Olaunto, nuestro primer programa, ¿cierto? Vamos ahora a la sección 2. Vamos a ir avanzando un poquito más, que ahora es 1:30. Y así vamos a seguir avanzando un poquito más. Tenemos que literales de Python. Nos ayudará,
como siempre, como en esta ocasión en especial, nuestra ayudante Clementina, ¿cierto? O Petronila era. Bueno, ahí vamos a tirar la votación si prefieren Clementina o Petronila. Déjenlo en sus comentarios, por si quieren, para que sepan qué nombre le ponemos a nuestro asistente. Ya. Seguimos entonces con la sección 2.2. Adelante, Clementina o Petronila. 2.2 Sección 2 Literales de Python. Bienvenido a la sección 2, donde hablaremos sobre los literales de Python. Completado 2. 2.1 Literales, los datos en sí mismos. Ahora que tienes un poco de conocimiento acerca de algunas de las poderosas características que ofrece la función print, es tiempo de aprender sobre cuestiones nuevas y un nuevo término. El literal. Un literal se refiere a datos cuyos valores están determinados por el literal mismo. Debido a que es un concepto un poco difícil de entender, un buen ejemplo puede ser muy útil. Exactamente. Observa los siguientes dígitos. ¿Puedes adivinar ¿Cierto? qué valor representa? Claro que puedes, es 123. Sí, 123. ¿Representa algún valor? Tal vez. Puede ser el símbolo de la velocidad de la luz, por ejemplo. También puede representar la constante de integración. Espera. Incluso la longitud de una hipotenusa. Ahora está hablando de la C, ¿cierto? De la C. Eso no como que saltó muy rápido, ¿cierto? Ya. ¿Qué tal cierto? C. ¿Representa algún valor? ¿Representa algún valor? Usa en el teorema de Pitágoras. ¿Representa algún valor? Tal vez. Puede ser el símbolo de la velocidad de la luz, por ejemplo. Puede ser. También puede representar la constante de integración. Incluso la longitud de una hipotenusa en el teorema de Pitágoras. O me veo la comiendo posibilidades. cabrita, pues también. No se puede elegir el valor correcto sin algo de conocimiento adicional. Y esta es la pista. 123 es un literal, y C no lo es. Ok. Se utilizan literales para codificar datos y ponerlos dentro del código. Ahora mostraremos algunas convenciones que se deben seguir al utilizar Python. Comencemos con un sencillo experimento. Observa el fragmento de código en el editor. Ok. Observemos el fragmento de código en el editor. Podemos ver que tenemos unos print, ¿cierto? El print 2 con comillas y el print con un número 2 sin comillas. ¿Qué pasará? ¿Qué pasa en este caso? Nos imprime un 2 y un 2 en consola. O sea que ambos están bien, están correctos, pero estos datos son totalmente distintos. O sea, la base del dato como tal son distintos. Esto es un literal, ¿cierto? Literal, una letra, un símbolo, ¿cierto? Y esto ya es un dato, ¿cierto? Un dígito, un número, ya representa el valor como tal, no un literal, ¿cierto? Es lo que está explicando nuestra asistente, esto es Petronila o Clementina, que nos va a seguir ilustrándonos. 1, 2, 3, print, 2, console. La primera línea luce familiar. La segunda parece ser errónea debido a la falta visible de comillas. ¿Cierto? Intenta ejecutarlo. Si todo salió bien, ahora deberías de ver dos líneas idénticas. Exacto. ¿Qué pasó? ¿Qué significa? A través de este ejemplo, encuentras dos tipos diferentes de literales. 1. Una cadena, la cual ya conoces. 2. Y un número entero, algo completamente nuevo. La función print los muestra exactamente de la misma manera, sin embargo, internamente, la memoria de la computadora los almacena de dos maneras completamente diferentes. Exactamente. La cadena existe como eso, solo una cadena, una serie de letras. El número es convertido a una representación máquina, una serie de bits. La función print es capaz de mostrar ambos en una forma legible para humanos. Vamos a tomar algo de tiempo para discutir literales numéricas y su vida interna. Entornos. Quizá ya sepas un poco acerca de cómo las computadoras hacen cálculos con números. Tal vez has escuchado del sistema binario, y cómo es que ese es el sistema que las computadoras utilizan para almacenar números y cómo es que pueden realizar cualquier tipo de operaciones con ellos. Unos y ceros. No exploraremos las complejidades de los sistemas numéricos posicionales, pero se puede afirmar que todos los números manejados por las computadoras modernas son de dos tipos. 1. Enteros, es decir, aquellos que no tienen una parte fraccionaria. 2. Y números punto flotantes, o simplemente flotantes, los cuales contienen, o son capaces de contener, una parte fraccionaria. Ya. Importante, ¿cierto? Hay dos tipos de dígitos dentro que reconoce Python, que son los enteros, que son los números 1, 2, 3, 4, 5 y negativos también, ¿cierto? Menos 1, menos 2, menos 5, menos 10, menos pi, ¿ya? ¿Cierto? Y están los puntos flotantes o flotantes, que son los decimales, básicamente 1, 2, 3, cómete los que queráis, coma, ¿cierto? Coma. Eso. Sigamos, por favor. Esta definición no es tan precisa, pero es suficiente por ahora. La distinción es muy importante, y la frontera entre estos dos tipos de números es muy estricta. Ambos tipos difieren significativamente en cómo son almacenados en una computadora y en el rango de valores que aceptan. La característica del valor numérico que determina el tipo, rango y aplicación se denomina el tipo.
Si se codifica un literal y se coloca dentro del código de Python, la forma del literal determina la representación, tipo, que Python utilizará para almacenarlo en la memoria. Ok. Por ahora, dejemos los números flotantes a un lado, Fuera. regresaremos a ellos pronto, y analicemos cómo es que Python reconoce un número entero. Vamos a lo entero. El proceso es casi como usar lápiz y papel, es simplemente una cadena de dígitos que conforman el número. Pero hay una condición, no se deben insertar caracteres que no sean dígitos dentro del número. Tomemos por ejemplo, el número 11.111.111. ¿Cierto? Si tomaras ahorita un lápiz en tu mano, escribirías el siguiente número, 11.111.111, o así, 11.111.111, incluso de esta manera, 11.111.111. Cierto. Es claro que la separación hace que sea más fácil de leer, especialmente cuando el número tiene demasiados dígitos. Sin embargo, Python no acepta estas cosas, está prohibido. Exactamente. ¿Qué es lo que Python permite? El uso de guión bajo en los literales numéricos, Ok. asterisco. Por lo tanto, el número se puede escribir ya sea así, 111, o como sigue, 11/111/111. Nota asterisco. Ya. Cierto. Es importante. Cuando uno escribe números largos, ¿cierto? De millones o miles, ¿cierto? En Python no podemos ni agregarles coma ni punto, ¿cierto? Ni espacios tampoco. Se escriben uno al lado del otro tal cual, o se pueden separar con guiones bajos, ¿cierto? Así lo tomaría como 11 millones, como un separador de números, ¿cierto? No, los miles, los millones y etcétera, etcétera. ¿Estamos en la nota? Por favor, señorita, siga con la Python nota. 3.6 ha introducido. Nota asterisco Python 3.6 ha introducido el guión bajo en los literales numéricos, permitiendo colocar un guión bajo entre dígitos y después de especificadores de base para mejorar la legibilidad. Esta característica no está disponible en versiones anteriores de Python. Ok. ¿Cómo se codifican los números negativos en Python? Como normalmente se hace, agregando un signo de menos. Se puede escribir menos 111 o menos 11/111/111. 11. Los números positivos no requieren un signo positivo antepuesto, pero es permitido, si se desea hacer. Las Ok. siguientes líneas describen el mismo número, más 111 y 111. Ok. Números octales y hexadecimales. Ya, octales y Existen dos convenciones. Ya, aquí esto ya aquí yo no me manejo, ya con esto y aquí ya para mí es materia nueva. Lo octal y este tipo de cosas. Así que vamos, yo voy a ir entendiendo con ustedes todo esto, así que por favor, Clementina, ilumina mi mente. Adicionales en Python. Existen dos convenciones adicionales en Python que no son conocidas en el Ok. mundo de las matemáticas. El primero nos permite utilizar un número en su representación octal. Ok. Si un número entero está precedido por un código 0 o ceroésimo, 0 el número será tratado como un valor octal. Ok. Esto significa que el número debe contener dígitos en el rango del 0, 7, únicamente. Ok. Ceroésimo 123 es un número octal con un valor decimal igual a 83. Ok. La función print realiza la conversión automáticamente. Intenta Perfecto. esto. La segunda convención nos permite. ¿Por qué? Ok. O sea, nos está diciendo que al agregar un 0 y un O, nosotros le estamos diciendo a Python que tome el dato que le estamos ingresando como un octal. Así que me imagino, claro, si nosotros hacemos que escriba esto, bueno, va a escribir el 83, ¿cierto? Si por ejemplo cambiamos, no sé, le ponemos 4, me imagino que imprimirá otro dígito, 99. A ver, ¿tendrá alguna lógica si le ponemos 44, superar un dígito o cambia? A ver. Porque yo los octales no los manejo para nada. Perdón. Sí, va de uno en uno. Va de uno en uno. Ok, 144, 100, 145, 101 me imagino entonces. Me imagino yo. Perdón si se mueve mucho la cámara. Porque está colgando. Literal. 101. Perfecto. Ya no voy a entrar mucho en detalle, pero ya vimos que lleva una correlación. De nuevo, por favor. La segunda convención nos permite utilizar números en hexadecimal. Dichos números Ok. deben ser precedidos por el prefijo 0x o 0x, 0x. 0x. 0 por 123 es un número hexadecimal con un valor decimal igual a 291. La función print puede manejar estos valores también. Ok. Intenta esto. 1, 2, 0, print, 0x, por 123 octagonal, console. Ahora es tiempo de hexadecimal. hablar acerca de otro tipo, el cual está designado para Espera, representar y almacenar los tranquila. números. No te vayas tan rápido, chiquilla. ¿Por qué? Tan acelerada, mujer, que saliste. Ya. Mira, aquí, bueno, básicamente nos muestran los octales y los hexadecimales por encima, ¿cierto? Que se pueden ejecutar en Python anteponiendo un 0O para los octales y un 0X para los hexadecimales. Ok.
Siguiente. Ahora sí, señorita. Ahora es tiempo de hablar acerca de otro tipo, el cual está designado para representar y almacenar los números que, como lo diría un matemático, tienen una parte decimal no vacía. Son números que tienen, o pueden tener, una parte fraccionaria después del punto decimal, y aunque esta definición es muy pobre, es suficiente para lo que se desea discutir. Ok. Cuando se usan términos como 2,5 o menos 0.4, pensamos en números que la computadora considera como números punto flotante. Nota, ¿Cierto? 2.5 se ve normal cuando se escribe en un programa, sin embargo si tu idioma nativo prefiere el uso de una coma en lugar de un punto. Se debe asegurar que el número no contenga comas. Ok, no sin Python no comas. lo aceptará, o, Sin en casos comas. poco probables, puede malinterpretar el número, debido a que la coma tiene su propio significado en Python. Así es. Si se quiere utilizar solo el valor de 2.5, se debe escribir como se mostró anteriormente. Nota que, hay un punto entre el 2 y el 5, no una coma. Como puedes imaginar, el valor de 0.4 puede ser escrito en Python como 0.4. Sí. Pero no hay que olvidar esta sencilla regla, se puede omitir el 0 cuando es el único dígito antes del punto decimal. En esencia, el valor 0.4 se puede escribir como 4. Por ejemplo, el valor de 4.0 puede ser escrito como 4. 4 puntos. Esto no cambiará su tipo ni su valor. Enteros VS flotantes. Espera, el punto decimal es esencialmente... tranquila, chica. No se me apure, no se me acelere. Vale, acuérdate, importante. Números con decimales se escriben solamente con puntos, no con comas, porque la coma en Python no se ocupa para separar argumentos y para otro tipo de cositas que, bueno, más adelante se podrá ver que tiene otras funciones en ciertos argumentos, o sea, en ciertas funciones, pero bueno. Lo importante es saber que para decimales, números decimales, se escribe con puntos. Al igual que, por ejemplo, si un número de decimal de 0 algo, 0 punto algo, no es necesario escribir el 0, sino con un punto 4 ya identifica Python que es un 0.4 o 4.0, ya bueno, 4 puntos no afectaría el valor como tal, ¿cierto? Lo reconocería como correcto. Ahora vamos a ver enteros versus flotantes. Vamos a quitar esto de aquí, se vea mejor. Importante para reconocer. El punto decimal es esencialmente importante para reconocer números punto flotantes en Python. Observa estos dos números. Se puede pensar que son idénticos, pero Python los ve de una manera completamente distinta. Exactamente. 4 es un número entero mientras que 4.0 es un número punto flotante. El punto decimal es lo que determina si es flotante. Por otro lado, no solo el punto hace que un número sea flotante. Se puede utilizar la letra E. Cuando se desea utilizar números que son muy pequeños o muy grandes, se puede implementar la notación científica. Ah, genial. Por ejemplo, la velocidad de la luz, expresada en metros por segundo. Escrita directamente se vería de la siguiente manera, 3000. Para evitar escribir tantos ceros, los libros de texto emplean la forma abreviada, la cual probablemente hayas visto, 3 por 10. Elevado se a 8. lee 3 por 10 elevado a la octava potencia. En Python, el mismo efecto puede ser logrado de una manera similar, observa lo siguiente, 3E8. La letra E. También se puede utilizar la letra minúscula E, proviene de la palabra exponente, la cual significa por 10 a la n potencia. Nota. 1. El exponente, el valor después de la E, debe ser un valor entero. 2. La base, el valor antes de la E, puede ser un valor entero o flotante. Codificando flotantes. Ya, para. Veamos ahora cómo almacenar. Nota. Ya, reforzar esto. ¿Cierto? Uno puede elevar números grandes o pequeños, ¿cierto? Con exponenciación, ¿cierto? Con la notación científica, con el elevada, con potencia, ¿cierto? Y la abreviatura de el por 10, ¿cierto? Se abrevia con una E. Básicamente 3 por 10 elevado a 8 significa 3E8 en Python. Perfecto, ¿cierto? El exponente siempre tiene que ser un número entero, ¿cierto? Este numerito de aquí, S8 o 9 o 10 siempre entero, y la base puede ser número flotante o entero. Perfecto. Ahora vamos a la codificación, codificando flotantes. Vamos a ver qué nos tiene que decir. Números que son. Veamos ahora cómo almacenar números que son muy pequeños, en el sentido de que están muy cerca del cero. Una constante de física denominada la constante de Planck, denotada como h, de acuerdo con los libros de texto, tiene un valor de 6.62607x10. Si se quisiera utilizar en un programa, se debería escribir de la siguiente manera, 6.62607 por 10 a la menos 34. Nota. El hecho de que se haya escogido una de las posibles formas de codificación de un valor flotante no significa que Python lo presentará de la misma manera. Python podría en ocasiones elegir una notación. Espera. ¿Qué? Aquí no creo que sea tan importante como manejar todo esto, pero a mí me explota un poquito la cabeza con esta wea. Ya. Bueno,
no habla de las exponenciales negativas. Bueno, cierto que es para números pequeños. Okay. Diferente. Python podría en ocasiones elegir una notación diferente. Por ejemplo, supongamos que se ha elegido utilizar la siguiente notación, 0.0001, Okay. cuando se corre en Python. Python siempre elige la presentación más corta del número, y esto se debe de tomar en consideración Menos al crear 22. literales. Espera. Las cadenas se emplean cuando se requiere Menos 22 porque son 22, ¿cierto? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22. Son 22 0. Por esa cosa son 22. Por si acaso, para que no sabe. Eso es la cantidad de cero. Ya. Siga, por favor, procesar señorita. texto como nombres de cualquier tipo. Las cadenas se emplean cuando se requiere procesar texto como nombres de cualquier tipo, direcciones, Perdón. novelas, De nuevo. etc. Las cadenas se emplean cuando se requiere procesar texto como nombres de cualquier tipo, direcciones, novelas, etc., no números. Ok. Ya conoces un poco acerca de ellos, por ejemplo, que las cadenas requieren Sí, las comillas cadenas. así como los flotantes necesitan punto decimal. Exacto. Este es un ejemplo de una cadena. Yo soy una cadena. Oh. Sin embargo, hay una cuestión. ¿Cómo se puede codificar una comilla dentro de una cadena que ya está delimitada por comillas? Supongamos que se desea mostrar un muy sencillo mensaje. Me gusta, Monty Python. ¿Cómo se puede hacer esto sin generar un error? Existen dos posibles soluciones. La primera se basa en el concepto ya conocido del carácter de escape, Sí. el cual recordarás se utiliza empleando la diagonal invertida. Exactamente. La diagonal invertida puede también escapar de la comilla. Una comilla precedida por una diagonal invertida cambia su significado. No es un limitador, simplemente es una comilla. Perfecto. Lo siguiente funcionará como se desea. Nota, Exactamente. existen dos comillas con escape en la cadena. ¿Puedes observar ambas? La segunda solución Sí, puede esa ser un poco y sorprendente. esa. Python puede utilizar una apóstrofe en lugar de una comilla. Cualquiera de estos dos Ajá. caracteres puede delimitar una cadena, pero para ello se debe ser consistente. Si se delimita una cadena con una comilla, se debe cerrar con una comilla. Exactamente. Si se inicia una cadena con una apóstrofe, se debe terminar con una apóstrofe. Exactamente. Este ejemplo funcionará también. Tal cual. Nota, en este ejemplo no se requiere nada de escapes. Codificando cadenas. Codificando Ahora, cadenas. la siguiente pregunta es, ¿cómo se puede insertar una apóstrofe en una cadena la cual está limitada por dos apóstrofes? A estas alturas ya se debería tener una posible respuesta o dos. Exacto. Intenta imprimir una cadena que contenga el siguiente mensaje. I'm Monty Python. Claro, entonces si nosotros imprimimos esto, o sea, si nosotros ejecutamos esto, va a funcionar, ¿cierto? Porque funciona como un escape, ya le quita el sentido de limitador, ¿cierto? Se conoce como un limitador, ¿cierto? Este es un limitador, ¿cierto? Este es el otro limitador, el que abre y el que cierra, ¿cierto? Y como para poner otra comilla, ¿cierto? Otro apóstrofe, aquí, ¿cierto? Para quitarle el sentido de limitante, ¿cierto? Se le agrega un escape que es el slash invertido, ¿cierto? Vale. Soluciones 2, dice que hay dos tipos de soluciones. Aquí, claro, tienes esta opción, ¿cierto? Muy bien, aquí. Vamos a copiar esto y vamos a buscar otra solución, que es básicamente cambiándole los apóstrofes por comillas, ¿cierto? ¿Cierto? Porque ya como decía anteriormente, las limitantes tienen que ser iguales, no pueden ser una simple y una doble. O son dos dobles o son dos simples, ¿cierto? Y esto ya le podríamos quitar el slash y funcionaría igual, ¿cierto? Y se imprime. Y acá nos va a mostrar las dos soluciones posibles, ¿cierto? Y la otra que está acá. Tal cual. Perfecto. Señorita, por favor. ¿Sabes cómo hacerlo? Intenta imprimir una cadena que contenga el... Acá. Como se puede observar, la diagonal invertida es una herramienta muy poderosa, puede escapar no solo comillas, sino también apóstrofes. Ya se ha mostrado, pero se desea hacer énfasis en este fenómeno una vez más. Una cadena puede estar vacía, puede no contener carácter alguno. Para concluir con los literales de Python, existen dos más. No son tan obvios como los anteriores y se emplean para representar un valor. Para concluir, ya, vamos a concluir con el término. Ah, ya, aquí vienen valores booleanos. Ya, esto sigue. Es súper importante que le pongan atención, que refuercen esto de los valores booleanos, ya, que es el true y el false, ¿cierto? Pero es falso, verdadero, y que esto da mucho juego con Python, mucho. Así que énfasis aquí, énfasis. Muy abstracto, la veracidad. Para concluir con los literales de Python, existen dos más. No son tan obvios como los anteriores y se emplean para representar un valor muy abstracto, la veracidad.
Cada vez que se le pregunta a Python si un número es más grande que otro, el resultado es la creación de un tipo de dato muy específico, un valor booleano. Exacto. El nombre proviene de George Boole, 1815 a 1864, el autor de las leyes del pensamiento, Ok. las cuales definen el álgebra booleana, una parte del álgebra que hace uso de dos valores, true y True. false, Ok. denotados como 1 y 0. True. Un programador escribe false, un cero. programa, y el programa hace preguntas. Python ejecuta el programa, y provee las respuestas. El programa debe ser capaz de reaccionar acorde a las respuestas recibidas. Afortunadamente, las computadoras solo conocen dos tipos de respuestas. 1. Sí, esto es verdad. 2. No, esto es falso. Nunca habrá una respuesta como, no lo sé o probablemente sí, pero no estoy seguro. Python es entonces un reptil binario. Estos dos valores booleanos tienen denotaciones estrictas en Python. True, True, false, false. no se pueden cambiar, se deben tomar estos símbolos como son, incluso respetando las mayúsculas y minúsculas. Importante. Reto, ¿cuál será el resultado del siguiente fragmento de Tranquilo, código? tranquilo. Ejecuta el... Tranquila. Paciencia. Ya. True, false. Dos términos muy importantes. ¿Cierto? Valores booleanos. ¿Cierto? Que nosotros nos permite comparar valores y sacar true, false y en base a un true o un false desencadenar ciertas acciones, ¿cierto? Dependiendo de lo que estamos haciendo en el programa. Importantísimo. True y false siempre ocupan mayúsculas para escribirse. ¿Ya? Esa es la sintaxis correcta para ocupar los valores booleanos, ¿ok? Ya, y dice, reto, tenemos un reto, bueno. Nos están retando a hacer algo importante. ¿Qué dice? ¿Cuál será el resultado de los siguientes fragmentos de código? Print true mayor que false, ¿cierto? Si true es mayor que false, imprime true. Y si true es menor que false, imprime false. O sea, la primera línea es true y la segunda es false. ¿Será así? ¿Será así o no será así? True y false. True y false. Exactamente. Ejecute el código para... Ya, bueno. Sí, ya, bueno, acá ya lo ejecutamos. Y viene el laboratorio. Si viene el laboratorio, el tercero ya estamos avanzando rápido, chiquillo. Estamos avanzando rapidillo. Vale. 2.2.6. Tenemos un escenario, tenemos un desafío. Señorita Clementina, por favor. Código en el editor. Ejecuta el código en el editor. ¿Puedes explicar el resultado? Completado 2. 2.6 lab literales de Python, cadenas. Escenario. Escriba un fragmento de código de una línea, utilizando la función print, Una línea. así como los caracteres de nueva línea y de escape, para que coincida con el resultado esperado que se muestra en la salida. Ok. Salida esperada. 1. Salida esperada. O sea, me está diciendo que en una sola línea de código me tiene que imprimir estos tres mensajes. En solamente una línea de código. Ocupando la línea de escape y los argumentos que hemos aprendido. Ya. Tenemos los argumentos, acuérdense, del separador, tenemos del el sep y el end, ¿cierto? Que acá no nos van a servir de mucho, ¿cierto? Porque los separadores son distintos. Aparte son líneas distintas, pero tengo que escribir una sola línea. Ok, lo primero es print, ¿cierto? Ya el print va sí o sí. De eso no hay duda, ¿cierto? No hay duda. Ok. Si vemos que son comillas dobles, una posible solución es no ocupar comillas dobles para separar, sino que ocupemos apóstrofe, ¿cierto? Es una forma, perdón, para poder distinguirla de las comillas, ¿cierto? De hecho vamos a hacer dos soluciones. Ya aprovechando la tiradita, vamos a hacer dos soluciones. Tenemos dos soluciones, ¿cierto? Esta es la primera. La primera solución que tenemos, que es agregar los limitantes como apóstrofe, ¿cierto? La comilla simple como limitante y simplemente poner las comillas dobles como parte del texto, ¿cierto? Porque la limitante que estamos ocupando es la comilla simple. O la otra solución es ponerle slash, bueno, cambiar las comillas, ¿cierto? Que tenemos como limitante. Esto ya nos mandará un error, pero tenemos que especificarle a Python, ¿cierto? Que el resto de las comillas que están dentro del argumento tienen que estar con
con el slash, ¿cierto? Invertido. 1, 2, 3, y ahí sí, vale. Entonces si nosotros ejecutamos esto, nos manda todos los mensajes y no nos manda ningún error, ¿cierto? Con las comillas como corresponde, perdón, ¿cierto? Con las comillas como corresponde, todo perfecto. Ok. Resumen de la sección. Por favor, señorita, resuma Los lo que literales hicimos. son notaciones. 1. Los literales son notaciones para representar valores fijos en el código. Python tiene varios tipos de literales, es decir, un literal puede ser un número, por ejemplo, 123, o una cadena, por ejemplo, yo soy un literal. 2. El sistema binario es un sistema numérico que emplea 2 como su base. Por lo Ok. tanto, un número binario está compuesto por 0s y 1s únicamente, por ejemplo, 1010 es 10 en decimal. ¿Ya? Los sistemas de numeración octales y hexadecimales son similares pues emplean 8 y 16 como sus bases respectivamente. El sistema hexadecimal utiliza los números decimales más 6 letras adicionales. 3. Ojo. Los enteros, o simplemente int, son uno de los tipos numéricos que soporta Python. Son números que no tienen una parte fraccionaria, por ejemplo, 256, o -1, enteros negativos. 4. Punto flotante, o simplemente flotantes, son otro tipo numérico que soporta Python. Son números que contienen, o son capaces de contener, una parte fraccionaria, por ejemplo, 1.27. 5. Para codificar un apóstrofe o una comilla dentro de una cadena se puede utilizar el carácter de escape, por ejemplo, I'm happy. O abrir y cerrar la cadena utilizando un conjunto de símbolos distintos al símbolo que se Lo que desea acabamos de hacer, codificar, chiquillo. por ejemplo, I'm happy. Para codificar un apóstrofe, y él dijo, Python. No, Typhoon, para codificar comillas. 6. Los valores booleanos son dos objetos constantes true y false empleados para representar valores de verdad. En contextos numéricos uno es true, mientras que 0 es false. Ok, Extra. extra. Existe un literal especial más utilizado en Python, el literal non. Este literal es llamado un objeto de non-type, y puede ser utilizado para representar la ausencia de un valor. Pronto se hablará más acerca de ello. Ah, perfecto. Pregunta 1. ¿Qué tipos de Tranquilo, tranquilo, ya se me está adelantando otra vez, chiquilla, ¿por qué se me adelanta? ¿Por qué se me adelanta? Ok. Cuestionario, chiquillo. Cuestionario. Son 3 preguntas, 3 preguntillas. Todo esto en YouTube. En YouTube, ¿cierto? En YouTube. Sígueme en YouTube. Sígueme en YouTube. ¿Qué tipos de literales son los siguientes dos ejemplos? Hola y 007. ¿Qué tipo de literales son? Cadena, ¿cierto? Son cadenas de texto, una cadena, todo lo que va entre comillas son cadenas, ¿cierto? De caracteres. Ambos son literales de cadena, perfecto. Punto para Brilox. Pregunta número 2. ¿Qué tipo de literales son los siguientes 4 ejemplos? ¿Qué tipo de literales son los 4 ejemplos? Primer ejemplo, comillas. Por ende, si hay comillas, es una cadena. Siguiente, siguiente literal. Tenemos un número decimal. Por ende, es un número flotante o punto flotante. ¿Cierto? Tenemos un número entero. ¿Cierto? Entero. Y un literal booleano. Booleano, ¿cierto? Con doble O. Entonces tenemos cadena, punto flotante, entero, booleano. El primero es una cadena, perfecto. El segundo es un literal numérico, flotante. El tercero es un literal numérico entero. Y el cuarto es un literal booleano. Perfecto, punto para Brilox. 3. ¿Cuál es el valor decimal del siguiente número binario? El valor decimal del siguiente número binario. Bueno, acá esto no lo explica aquí bien. Pero bueno, hay una técnica para calcular esto. Solamente hay que poner el número 1 acá, el 2, el 4 y el 8, ¿cierto? Se van elevando, ¿cierto? Tú agarras el número 1, lo elevas a 2 y es 1 elevado a 2, 1. Después el 2 elevado a 2, 2. No, perdón, como que 2 elevado a 2, 2. Perdón. 2 elevado a 0, 1. 2 elevado a 1, 2. 2 elevado a 2, 4. 2 elevado a 3, 2, 4, 6. No. ¡Ah! Me perdí. ¿Cómo era? 8. Este es 8. Ese es 2 elevado a 3. 2 por 2,
3, sí, pues 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. Sí, 2 elevado a 3. Sí. Entonces, si tú elevas el 0, el 1, el 2 y el 3 a 2, te da un 1, 2, 4 y 8. Y si está, y como dijimos que era un true y un false, es 1 y 0. Si está en true, sumas este número. Si está en false, no lo sumas. Entonces, si este es un 1, un 2, un 4 y un 8, tú sumas 1 más 2, 3, más 8, 11, ¿cierto? Y el 0 no lo sumo porque el 4 no lo sumo porque está en off, está en false. Entonces esto es 11. 11, porque 2, claro, aquí sale 2 elevado a 0, 1. 2 elevado a 1, 2. Más 2 elevado a 3, 9, ¿cierto? 0, 1, 0, 2, 9. Listo, 11. La dejo ahí, entonces. 11, entonces. Bueno, me habré explicado como las weas, no creo que nadie me haya entendido. A ver si en un video entro en detalle un poquito con eso. Porque en este minuto no tengo que prepararme algo para explicarlo bien. En el próximo stream vamos a seguir con la sección 2.3, donde vamos a entrar a ver operadores, herramientas de manipulación de datos. ¿Ya? Así que ya vamos a entrar a entrar un poquito más en la profundidad de Python. Aquí estamos aprendiendo todos, porque yo no soy experto en Python. Estoy aprendiendo con ustedes. Estoy haciendo este curso online para que la gente que lo vaya haciendo también vaya aprendiendo junto conmigo. Así que muchas gracias, chiquillos, por haberme acompañado en este stream. Espero que les haya servido. Espero que sus dudas hayan sido aclaradas. Y si las tienen, dejen sus comentarios. Déjenme un comentario en Facebook. Chiquillos, síganme en Facebook. Me pueden seguir ahí. Pueden preguntarme lo que sea por ahí. Pueden seguirme en Twitch también. Síganme acá para que pueda estar atento al próximo stream. Y en YouTube, síganme también, porque van a estar los resúmenes de los streams que iré haciendo con respecto a este curso de Python, para que puedan tener su propia insignia certificando sus conocimientos y preparándose también para la certificación de Python Institute. Así que, chicos, estamos viendo en el próximo stream, que será